El apóstol Juan fue llamado por Jesús para ser uno de sus discípulos. Caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, le vio hacer milagros. Cuando los falsos maestros comenzaron a decir que Jesús no era un hombre en realidad, Juan salió al frente con sus conocidas palabras con las que él inicia su primera epístola. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, os proclamamos a vosotros. Juan además tuvo el privilegio de ver a Jesús cuando se transfiguró ante Pedro, Jacobo y él. Dice en Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Cuando los discípulos oyeron esto, las palabras del Señor, cuando el Padre habló desde los cielos, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús y tocándolos dijo: levantaos, no temáis. De repente, el Jesús que comía y que dormía con ellos como uno de ellos, ahora estaba resplandeciente y lleno de gloria. El respeto que tenían hacia el maestro de repente se había convertido en temor. Sin embargo, el Señor los consoló y el Señor los animó. Y Jesús volvió a lucir como siempre, tan humano que con solo verle nadie se enteraba de quién él era en realidad. Tan humano que no mucho tiempo después él yacía muerto en una cruz. Después de su resurrección, su apariencia no era muy diferente. El Señor comió con los discípulos y habló con ellos como si nada hubiera acontecido, en un sentido. Luego el Señor asciende a los cielos y los discípulos no lo vuelven a ver, al menos no de la misma manera. Y luego tenemos esta escena en Apocalipsis 1:9, que es lo que queremos estudiar con ustedes en la noche de hoy. Y allí dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros
son las 7 iglesias. Esta fue la visión que Juan tuvo de Jesús. Primero tenemos el preámbulo de la visión en los versículos 9 al 11. El preámbulo, cuando él dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí comienza el contenido del libro propiamente dicho. Y lo primero que encontramos es una identificación del apóstol Juan con sus hermanos. Juan, en un sentido, viene a ser como una especie de pequeño mundo de lo que es la iglesia. Él viene a ser una representación. Y él dice por eso: yo soy un copartícipe con ustedes de estas cosas. Soy hermano y compañero. Yo, vuestro hermano y compañero, copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Y lo que Juan les está diciendo es: yo estoy viviendo lo que ustedes están viviendo. Vuestra experiencia es mi experiencia también. Recuerden que ya nosotros hemos señalado que el libro fue escrito con el propósito de alentar a hermanos que estaban sufriendo tiempos difíciles, momentos de persecución. Y Juan lo está viviendo en carne propia. Estos 3 términos que menciona, compañero, copartícipe en tribulación, reino y perseverancia, son vocablos importantes en el libro. Hablamos de que precisamente el libro tiene la intención de consolar a hermanos que están pasando por estas aflicciones. Y son 3 términos interesantes donde coloca el término reino cuidado por 2 guardaespaldas, que son tribulación y perseverancia. Que de alguna manera la vida en el reino está caracterizada por la tribulación y la perseverancia que nos permite mantenernos en ese reino en medio de dificultades. Pertenecer al reino de Dios va a implicar tribulaciones y va a demandar perseverancia para poder soportar esas persecuciones que el pueblo de Dios confronta. Porque, hermanos, cuando Dios nos salva, Dios nos traslada, nos da un cambio de ciudadanía y nos traslada de ser ciudadanos del mundo a ser ciudadanos del reino de los cielos. Como dice Pablo en Colosenses 1:13, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora pertenecemos a un reino que sufre persecución. Pertenecer a ese reino acarrea persecución de una manera o de otra. Fue Jesús que dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta perseverancia que él menciona aquí es la idea de uno permanecer firme bajo presión, manteniendo la confianza en Dios y no descuidando lo que es nuestro compromiso y fidelidad a Cristo. En Romanos 12:12 Pablo dice que debemos gozarnos en la esperanza, estar dedicados a la oración, pero en el medio de esas 2 cosas dice: perseverando en el sufrimiento. La perseverancia en el sufrimiento es una de las marcas del pueblo de Dios y una de las exhortaciones que recibimos en el Nuevo Testamento. Y Apocalipsis es precisamente un elemento de estímulo en medio de la aflicción. Apocalipsis sirve de estímulo para hermanos que están pasando por tribulación. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica también estaban experimentando momentos difíciles. Y él les dice: yo les envío a ustedes a Timoteo. ¿Y saben para qué? Para que él les aliente a ustedes. Porque el hermano que está pasando por aflicción, por tribulación, por persecución, necesita aliento. No podemos descorazonar fácilmente. Y él le dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Pertenecer al reino de Cristo es pertenecer a un reino destinado a la aflicción, a la tribulación y al sufrimiento. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis encontramos frases como esta: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
puede que nos lleve aún a morir por causa de Cristo. El pastor Leopoldo oraba por esos hermanos que están siendo perseguidos. Es una realidad que en el siglo XXI ha habido más persecución contra el cristianismo que en cualquier otra época. Nosotros no vivimos en ese ambiente, pero hermanos, nosotros no podemos asumir que estaremos viviendo en la paz que disfrutamos para siempre. El reino de Dios está siendo atacado de muchos frentes, y las libertades que gozamos no necesariamente estarán allí mañana. El punto es si mantendremos el testimonio de Cristo levantado en alto. A eso llama el libro de Apocalipsis, a esa fidelidad, ser fiel hasta la muerte. ¿Desde dónde escribe Juan? Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él estaba en Patmos, esta isla llamada Patmos, y hablando del lugar, un escritor dijo que colocar a alguien allí era una acción calculada a deprimir. Hay lugares que uno se lo imagina, solo imaginarse que uno va para allá la semana que viene, llena de gozo a la persona. Voy a estar allí en la playa, voy a estar allí disfrutando tal cosa. Bueno, si alguien le decía, mira, te voy a soltar en Patmos, eso era calculado para deprimir a cualquiera. Había poca vegetación, era un lugar pedregoso, era tierra volcánica, donde se formaban cuevas, posiblemente en medio de una cueva era que estaba resguardado Juan. Y los presos allí tenían que aprender a cobijarse y alimentarse por ellos mismos. Era una especie de prisión en una isla de 12 kilómetros por 8 kilómetros. Se cree que Juan duró allí 1 año y medio en ese lugar, y no estuvo allí por malhechor. Estuvo allí por servir al Señor con fidelidad, por predicar el Evangelio. Y la edad de Juan era un anciano de más de 90 años. Dice, él estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Él dice, yo estaba en la isla llamada Patmos, pero estaba en otro lugar, estaba también en el Espíritu en el día del Señor. En el Espíritu. Algunos piensan que Juan experimentó una especie de éxtasis, como el que el libro de Hechos menciona que experimentó Pedro en Hechos 10 o Pablo en Hechos 22. Y sea eso o no, es muy probable que la frase sí está hablando de que lo que estaba sucediendo era algo controlado por el Espíritu Santo. Una expresión, esta en el Espíritu, que se usa 3 veces más en el libro de Apocalipsis. Y la idea que siempre transmite es ese control en todos los momentos que he citado. Pero algo que llama la atención, hermanos, es que es posible estar en Patmos y en el Espíritu al mismo tiempo. Es posible estar en Patmos, en un lugar de aflicción, sufrimiento, persecución, pero estar en el Espíritu también al mismo tiempo. Físicamente en Patmos, espiritualmente en el Espíritu. Y esa frase, el día del Señor, algunos piensan que tiene referencia escatológica al día del Señor escatológico. Personalmente no pienso lo mismo. Las dos expresiones en el griego son diferentes, y yo creo que aquí se está haciendo referencia al primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, que pasó a ser el día de adoración de la iglesia, según el ejemplo que encontramos tanto en Hechos como en 1 Corintios 16:2. El punto es que Juan, desterrado, no tenía el privilegio de reunirse con el pueblo de Dios, pero el Señor le llevó el lugar de adoración a la isla, y en el Espíritu él pudo ver estas cosas que hoy vamos a estar viendo en Apocalipsis capítulo 1. Un privilegio que Dios le dio, una adoración sin igual en aquel día. Se mencionan también las 7 iglesias. Las 7 iglesias a las que Juan le tiene que escribir. Y quiero mostrarles un mapa. Él menciona los nombres de las 7 iglesias a las que le escribe este libro, ¿no? Y si ustedes pueden ver, de la isla de Patmos hay una flecha que es de donde sale el contenido del libro. Y lo que trata de presentar ese mapa es que el orden en que son mencionadas las iglesias posiblemente menciona el orden en donde iba a circular este libro a través de las iglesias. Posiblemente ese era un camino que recorría ese mismo orden, y eso era el recorrido que iba a ser
el libro de Apocalipsis hasta llegar hasta la Odisea. Simplemente para mostrarles, darles esa perspectiva de aún del orden mismo en que se escribieron acerca de estas iglesias, que estudiaremos con más detalle en los capítulos 2 y 3. Pero las referencias a estas 7 iglesias, hermanos, nos dejan ver con claridad que el reino de Dios es mucho más grande que una iglesia local. El reino de Dios es mucho más grande que nuestra iglesia. He ahí esta área en Asia Menor en el siglo I, y Cristo está preocupado, interesado en lo que está ocurriendo en sus iglesias. Y nosotros tenemos que estar interesados en lo que pase con las iglesias de Cristo, no solo en este lugar. Por eso apreciamos que otros oren por nosotros, y nosotros tenemos el compromiso de orar por otros hermanos y otras congregaciones también. Apocalipsis nos da una perspectiva que la iglesia necesita. Una perspectiva del reino de Dios que es más grande que una sola iglesia local. Y otra cosa de la que nos podemos apercibir en esta sección es que nuestras prioridades y las prioridades del Señor no necesariamente coinciden. Es evidente que en Apocalipsis la meta del evangelio no es sacar al hombre de la pobreza. No es evitarle sufrimientos y hacer que todos estén felices, contentos con nosotros. No. ¿Para qué prioridad debemos vivir tú y yo? ¿Para qué prioridad estás viviendo? Porque es fácil citar Mateo 6:33 acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y otra cosa es que nuestras rutinas diarias reflejen las prioridades del corazón de Dios. Y hermanos, cuidado si el salir de la pobreza y el evitar toda persecución es la meta que reflejan nuestras acciones. Porque esa no es la meta de Dios. Podemos tener una buena confesión de fe y sin embargo vivir como si siguiéramos el evangelio de la prosperidad. Aquí nosotros tenemos el caso al autor humano Juan, exiliado en una isla a donde envían a los despreciados, y él está diciendo: yo me uno a ustedes, mis amados hermanos, en la experiencia de tribulación. Un atribulado escribiendo a atribulados. De eso se trata Apocalipsis. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque sin darnos cuenta podemos tergiversar la naturaleza de la vida cristiana como la palabra de Dios lo presenta. Y como Juan, nosotros tenemos que ser partícipes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. El que piensa vivir piadosamente padecerá persecución. Pero ese es el preámbulo de esta visión que tuvo Juan. Él está... esto es lo que yo soy para ustedes, esto es lo que yo estoy escribiendo, estas eran las circunstancias en las que yo me encontraba cuando escribo. Y él ahora pasa a describirnos la visión del Hijo del Hombre. La visión del Hijo del Hombre, los versículos 12 al 16. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le hace refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Es una visión. Y ustedes pueden ver que hay un énfasis en esta sección. El versículo 12 dice: me volví para ver. Vi 7 candeleros. El versículo 13 dice: vi a uno semejante al Hijo del Hombre. En el versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto. En el versículo 19, escribe las cosas que has visto. Y en el versículo 20, las estrellas que viste. Hay un énfasis en lo que Juan vio. Es una visión, como Dios se reflejaba
se revelaba muchas veces en el antiguo pacto, y hoy mismo lo vimos en la lectura del libro de Daniel, en la lectura continuada. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Él había escuchado la voz, ahora él se vuelve para ver quién habla conmigo. Y al volverme, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Más adelante vemos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Es una información sumamente importante. La imagen es una que nos recuerda la misión de la iglesia, porque un candelero iluminaba. El candelero es luz, y la iglesia es llamada a ser luz en el mundo que está en tinieblas. Nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Pablo le dice esto, es exhortación a la iglesia. Ilumina, estamos para iluminar. Debemos vivir como hijos de luz. Hay una vida que corresponde a aquellos que pertenecen a la luz, que siguen la luz de Cristo. Dice un autor: Juan vio a las iglesias locales representadas en los candelabros, que son figura de unidad en la diversidad. Un candelabro con varios brazos luminosos que alumbran en un lugar oscuro. Fíjense, habla de la unidad, porque esos candelabros tenían varios brazos, pero estaban unidos, eran juntos, ¿no? Y dice así también: cada iglesia local es una unidad espiritual como cuerpo, pero formada por una diversidad de creyentes unidos todos ellos en Cristo Jesús. Ahora, no era un solo candelabro, eran 7. Eran 7 iglesias. Y el Cristo está en medio de las 7 iglesias, no en una de ellas, en sus iglesias. Venga, hay una unidad que se está promoviendo aquí. Ahora, hermanos, debemos reflexionar en esto. ¿Dónde está Cristo? Viendo el escenario en que se encontraban las iglesias, se encontraban esas iglesias en el siglo I, con todas las pruebas y las persecuciones, ¿dónde está Cristo? Seguimos la historia y llegamos a esos momentos cruciales en los que la iglesia tuvo que esforzarse enormemente para definir doctrinas y protegerse de las falsas enseñanzas. ¿Y dónde estaba Cristo cuando se diseminaba el error? Llegamos a la Edad Media, un periodo de tanta oscuridad, las iglesias llenas de tradiciones y ritos huecos. ¿Dónde está Cristo? Se levanta la Reforma, cuánta oposición. Lutero tuvo que ser protegido. En Inglaterra muchos fueron llevados a la hoguera. Los puritanos tuvieron que salir hacia el Nuevo Mundo. ¿Dónde estaba Cristo? El racionalismo y el escepticismo impera. Teorías como la teoría de la evolución son recibidas con los brazos abiertos. Luego el liberalismo. Iglesias que dejan de predicar el evangelio y lo sustituyen con un mensaje político de liberación. ¿Dónde está Cristo? El islamismo dificulta la penetración del evangelio en algunas regiones del mundo. El budismo y el hinduismo mantienen a millones de almas en tinieblas. Y mientras tanto la iglesia es atacada por todos los frentes. El mundo penetra dentro de las iglesias. Se hace cada vez más difícil distinguir a la iglesia del mundo. La revolución sexual parece volver la sociedad de cabeza. ¿Dónde está Cristo? Y aquí tenemos la respuesta. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo está en su iglesia. En todas las épocas Cristo ha estado con su pueblo, con su iglesia. Después de todos estos siglos de batalla, la iglesia sigue en pie, porque Cristo vive y reina en medio de su pueblo. Y no importa cuán oscuro se torne el momento, Cristo está en su trono. La iglesia continuará hasta la segunda venida, porque el Hijo del Hombre está en medio de su pueblo. Y nosotros tenemos la encomienda de ir por el mundo y predicar el evangelio, porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y es eso lo que lleva a esas almas como tú y como yo a ir a lugares que son rincones en el mundo, difíciles, para llevar el evangelio de Cristo a esas almas que también son la imagen de Dios, como tú y como yo, para que conozcan del Salvador. ¿Y qué les impulsa y qué les sostiene en medio de tantas dificultades? Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esa visión, hermanos amados, que Juan vio, hay algo que los incrédulos no pueden ver: que la iglesia está en el centro mismo de los planes de Dios para la historia. Para algunos la vista solo les da para lo tangible, lo material, lo que yo voy a hacer esta semana. Pero hay una realidad espiritual más real que lo que tú y yo podemos tocar. Hay una batalla espiritual de la que el hombre no está apercibido. Una batalla que determina la eternidad de millones. Pero esos millones al mismo tiempo están ajenos a eso. Y es una guerra que la gana el Señor, y lo hace a través de su pueblo, a través de gente como tú y como yo. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí nos encontramos con una descripción de lo que Juan vio. Escuché a Sinclair Ferguson hacer la siguiente pregunta: ¿cuál de los 4 evangelios hace referencia a cómo lucía la apariencia física de Jesús? Respuesta: ninguno. Ninguno. El énfasis en los evangelios no era como Jesús lucía. Sin embargo, aquí en Apocalipsis encontramos una descripción del Hijo del Hombre que vio Juan. Dios sí nos quiso dejar esa descripción. No en los evangelios, no como Él era físicamente durante su vida terrenal. Esta sí Él quiso que nosotros supiéramos cómo era. Y llama la atención. Y es ahí cuando se dice que Él estaba vestido con esa túnica, lo que ocurría con sus cabellos, cómo eran sus pies, cómo era su voz. Y yo les recomiendo leer Daniel 10, donde hay muchas de las frases que utiliza Juan aquí en Apocalipsis 1 son usadas en el Daniel 10 para describir la visión que Daniel allí tuvo. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su vestimenta parece enfatizar un rol sacerdotal. Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos como nuestro precursor. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Como ya yo les he mostrado, Juan toma expresiones de los profetas y una vez más de Daniel 7. Daniel 7:9 dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. El anciano de días, esta figura del anciano de días y del cabello blanco habla de madurez y de experiencia. Y a diferencia de lo que ha sucedido en nuestra generación, en la que la ancianidad es vista con menosprecio, en la cultura de los tiempos bíblicos había un gran respeto por las canas. Y se describe al anciano de días. Sus ojos eran como llama de fuego. Eso parece como de las películas. Pero imagínense que usted se encuentra con alguien que tenga los ojos como llama de fuego. Usted se siente como desnudo. ¿Me puede leer los pensamientos? Dice un autor: los ojos emitían destellos como llama flameante. Esa figura trata de poner de relieve la penetración de la mirada escudriñadora del Señor.
Están haciendo referencia a una vista clara y penetrante. Es una mirada que no se conforma con las apariencias, como tenemos que hacer los hombres juzgando por lo que vemos, sino que penetra hasta el interior de las personas, descubriendo todo cuanto traten de ocultar y poniendo al descubierto no las acciones, sino las intenciones que las motivaron. El Señor conoce al dedillo el alma de cada uno de nosotros. Conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Nos conoce absolutamente. Y solamente podemos tener paz si sabemos que Cristo pagó por todos nuestros pecados y somos perdonados. Si ese no es tu caso, tienes muchas razones para temer. Muy buenas razones para temer. Ahora, una de las cosas que vamos a ver en los capítulos 2 y 3 es a este Jesús que Juan vio aquí, que en esta manifestación, dirigiéndose a sus iglesias. ¿Y qué le dice él a sus iglesias? Yo conozco tus obras. El Cristo cuyos ojos son como una llama de fuego puede escribir a las iglesias y decirle: yo conozco tus obras. Yo sé cómo ustedes son. Yo sé lo que ustedes están haciendo bien y sé lo que están haciendo mal. Y una buena oración que nosotros como iglesia podemos hacer: Señor, ayúdanos a corregir lo que está mal. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Ayúdanos a corregir lo deficiente. Porque el Señor lo sabe. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Ese bronce es símbolo de juicio. Y el fuego es ira en las escrituras normalmente. La idea es, Él tiene los pies que puede aplastar a sus enemigos. ¿Quién puede ponerse a su lado? ¿Quién puede detener su mano? Nadie, ninguno puede impedir que Él haga justicia en la tierra. Y dice: y su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Han estado a ustedes en lugares donde hay cataratas, donde hay mucho rugir de aguas? Algunos pueden haberlo oído en las cataratas del Niágara y otros cuando ha habido un ciclón aquí. Pero es un sonido ensordecedor, es algo que solamente se oye el agua. Bueno, dice que su voz es así. Es una voz que se hace sentir. La voz de Cristo es comparada a esa cantidad de sonido. La voz de Cristo es autoritativa. Cuando Jesús habla hay que escucharlo. Y eso vale tanto para los suyos como para sus enemigos. Dice Apocalipsis 1:16: en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Observen, dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas. Él no está en las estrellas están en su mano. Es como si le estuviera diciendo que esas estrellas están seguras en su mano. Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Wow. En el capítulo 19 vamos a ver cuando el Señor viene ya como aquel jinete conquistador. Se describe en 19:15: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. El Cristo conquistador viene con su espada, porque suena muy bien nosotros hablar de la palabra como la espada, ¿no? Hebreos 4:12, que penetra, pero en este caso está hablando de juicio. Y es el énfasis de Apocalipsis capítulo 19. Esa espada es un emblema de que Él tiene autoridad para juzgar y ejecutar. Él no solo habla, Él ejecuta. Jesús vencerá a sus enemigos y lo hará con su palabra, porque las armas del Señor no son como las del mundo. Y en ese sentido aprendemos lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 10, que las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es por eso que la misión de la iglesia se mantiene siempre predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio. Pero la palabra de Dios, que no es un deleite para el corazón aquí, se convertirá en el instrumento de condenación en el día del juicio. Tarde o temprano
la palabra de Dios será autoritativa en tu vida. Tarde o temprano te someterás a Jesús. Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cito al autor Samuel Pérez Millos, cuyo comentario no comparto en su visión escatológica en todos los puntos, pero tiene algunos señalamientos muy interesantes. Dice él, dice Juan, que el aspecto del Señor era glorioso, luminoso, resplandeciente, brillante, semejante a lo que produce cuando se ve el sol del verano al mediodía en toda su intensidad. Todo el aspecto del Señor desprendía majestad y gloria. El resucitado, que es luz de luz, resplandecía glorioso, como corresponde a la admirable luz de Dios que alumbra a todo hombre. Ese es nuestro Cristo. Y en un mundo hostil al Evangelio, ese es el Cristo que necesitamos escuchar. Estar conscientes que Él es nuestro Salvador. Ese que se describe aquí en Apocalipsis capítulo 1, donde podemos ver la magnificencia de aquel que nos llamó. Juan mismo, que lo ha contemplado de cerca, él está asombrado. Y nosotros también debemos cultivar esa actitud de asombro, porque Él es nuestro Señor. Su humanidad se mantuvo velada. Su humanidad mantuvo velada su gloria cuando Él estuvo en la tierra. Y es como si el velo le hubiera sido quitado para ver quién es Jesús en realidad. Y nosotros tenemos que verlo por la fe. Y cuando estudiemos los capítulos 2 y 3 y los mensajes de las 7 iglesias, veremos cómo el Señor vuelve a presentar algunos de los rasgos del capítulo 1 en cada uno de los mensajes de las 7 iglesias. Porque las iglesias tenemos que mantenernos apercibidos del Cristo al que servimos. Nuestro Cristo es un Cristo glorioso, es un Cristo resucitado. Y eso nos lleva a la reacción que tuvo Juan. Versículos 17 y 18. La reacción de Juan ante la visión. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿No nos recuerda esto la experiencia de Isaías? En Isaías capítulo 6. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ay de mí, que soy muerto, como traduce la Reina Valera. Y cuando el Evangelio de Juan explica esa experiencia en Juan capítulo 12, hace la aclaración: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él, de Jesús. Isaías, cuando ve la gloria de Jesús, del Hijo de Dios, dice: yo soy un hombre muerto, soy un hombre muerto. O sea que Isaías vio esa gloria que ahora Juan está viendo. Ven entonces lo sospechoso de la gente que habla que se les apareció Jesús. En Éxodo capítulo 3, Moisés no quiso ni alzar sus ojos porque tenía miedo de mirar a Dios. En Josué capítulo 5, Josué queda postrado en tierra. Daniel quedó angustiado de espíritu en Daniel 7. Ezequiel 1 nos dice que el profeta cayó rostro en tierra. Cuando Pablo vio al Señor camino a Damasco, según Hechos capítulo 9, quedó 3 días ciego y no quería comer. Y la gente nos dice: oh, mira, yo vi a Jesús, yo estuve hablando con él. Dice en Hechos 9:17: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando Dios envía a Ananías. Y Pablo habla de sí mismo como uno de aquellos que tuvieron el privilegio especial de ver a Jesús resucitado, que era uno de los requisitos para ser apóstol, según Hechos capítulo 1. Y él dice luego, escribiendo a los Corintios en 1 Corintios 15: al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Se me apareció también a mí. Y lo que él vio está allí en las Escrituras.
Él quedó como quedó. Y luego también le escribe en el capítulo 9, 1 Corintios, y dice: yo no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Pablo vio al Señor. Estas fueron estas manifestaciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿fue correcta la reacción de Juan? Juan dice: yo cuando lo vi, caí como muerto. ¿Fue correcta su reacción? Hubo otra ocasión en la que Juan reaccionó de manera similar y fue reprendido. En Apocalipsis 19:6 dice: yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle. Otro momento donde Juan queda sobrecogido. Y él me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero cuando Juan hizo lo que hizo en el capítulo 1, no recibió ninguna reprensión, porque su reacción fue correcta y apropiada. Esa reacción al ver al Cristo de gloria es apropiada. Cristo no lo reprendió por eso, porque Cristo merece adoración. Ahora, no podemos obviar un elemento muy importante en el texto. En la segunda mitad del versículo 17 dice: y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Como dice un autor, la mano que sostiene el universo, que fue crucificada, que sustenta a las 7 estrellas, descansó llena de amor sobre el inclinado discípulo. Le puso la mano, dijo: no temas. Sintió el apoyo, oyó palabras de aliento. Un Dios majestuoso, lleno de compasión. Esa misma mano, dice el texto, guarda a las estrellas de la iglesia. ¿Quiénes son? En un instante las mencionaré. Pero le dice: no temas. ¿Y por qué le dijo que no temas? Porque Juan estaba lleno de miedo. En ese momento no le tenía miedo a ningún emperador humano. Domiciano era nada en ese sentido. Las amenazas humanas le tenían sin cuidado. El problema era lo vulnerable que se sentía ante la visión del Dios invencible, todopoderoso y majestuoso. Y este llamado a no temer va seguido con esa identificación, como diciendo: soy yo. Como nos recuerda ese momento cuando ellos estaban en la barca, en turbación, en la tormenta, y Cristo viene caminando y le dicen: soy yo, no temáis. Soy yo, no se apuren. Y él le dice: yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Usa una expresión que en el Antiguo Testamento estaba reservada únicamente para Dios. Soy el primero y el último. Y además añade que Él fue quien murió y resucitó. Para Juan ahora es claro que Él está frente al Señor Jesucristo. Y le dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. El mismo Cristo que se identificó a sí mismo como manso y humilde en su primera venida, es el que es presentado como aquel que juzgará al mundo con justicia. ¿Dónde más se habla de la muerte y del Hades en Apocalipsis? En el capítulo 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él,
y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y Cristo es presentado aquí como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es como cuando uno está en un lugar que lo han encerrado y uno no tiene la llave para salir. ¿Hay alguien que me pueda abrir para salir? Un lugar al que yo quiero entrar y no aparece la llave. Jesús dice: yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Y cuando muramos, Él tiene la llave para sacarnos de la muerte. Yo tengo la llave. Él determina. Isaías 22:22 dice: cuando Él abra, nadie cerrará. Cuando Él cierre, nadie abrirá. Hablando del Mesías. Wow. Que Dios nos conceda que nuestro sentido de admiración y reverencia a su nombre concuerde con la descripción que la Escritura nos da aquí. Hay una escena que a mí me encanta de la película Risen, Resucitado, y es cuando Bartolomé es interrogado por el soldado. Ese soldado estuvo presente cuando vio a Cristo muerto en la cruz. Y él tenía que encontrar luego el cuerpo de Jesús. Esa era la encomienda que él tenía. Tienes que encontrar el cuerpo de Jesús. Tenemos que demostrar que era un farsante. El punto es que en una de esas él encuentra, irrumpe donde están los discípulos, y está allí Bartolomé, y empieza a interrogar a Bartolomé. En un momento él le dice: ¿tú viste al crucificado? Y Bartolomé baja la cabeza, porque él sabía que él había huido. Estabas corriendo, ¿verdad? Y le enseñó los clavos. Uno de estos clavos es con lo que yo te voy a crucificar si tú no me dices dónde es que están los demás discípulos. Y empezó a describir lo que implicaba la crucifixión. Hasta que dijo: ya basta, no más. Pues dime dónde están los discípulos. Y él se levanta, se acerca donde el soldado, y se le acerca al oído, y una sonrisa sale en su rostro. Le dice: están por todas partes. Y sale, porque le dijo: si tú me dices dónde están, te prometo salir, que tú te dejaste libre. Y dice: ¿me da tu palabra? Sí, te doy mi palabra. Y él por favor entonces le dijo: están por todas partes. Te crucifico. Hizo así: crucifícame. Ha visto al Cristo resucitado. Él había visto a Cristo resucitado. ¿Qué me pueden hacer a mí? Mi maestro, mi Señor, me levanta de la tumba como Él se levantó glorioso. Y cobró ánimo para hacer lo que tenía que hacer. Y así los discípulos. Yo vi a Jesús resucitado. Díganle a Juan ahora que iban a venir cosas terribles. Juan está alentado al ver al Cristo de gloria. Oh, cuánto necesitamos ver a Cristo con esa majestad y gloria por medio de la fe, para ver si nos enfocamos más, para ver si usamos mejor nuestra vida en este mundo. ¿Acaso yo he oído a algunos criticar a personas porque se dedican a las misiones? Como si estuvieran cometiendo un acto de locura. Yo les digo, amados hermanos, que cuando lleguemos al reino eterno, allí se va a ver qué es lo que vale de verdad. Y el dedicarnos a qué es que vale la pena. Lo que debemos es alentar a esos hermanos que están dispuestos a hacerlo. Y Cristo se aparece a Juan y le dice: escribe, Juan, yo quiero que mi pueblo sepa quién yo soy, y que yo gobierno en las naciones, y que tengo la historia de este mundo en mis manos, y que yo he decidido utilizar a mi pueblo para llevar a cabo la misión.
y yo estoy en medio de los 7 candeleros de oro para que esa misión se cumpla. Wow. Y el capítulo concluye con el libro de Apocalipsis. Le dice en el versículo 19 y 20 que Apocalipsis es el fruto de esta visión. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Apocalipsis es el resultado de esta visión que Juan tuvo. Y luego en el versículo 20 Juan parece darnos una información muy clarificadora. Dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y cuando uno oye esa explicación, uno está supuesto a decir: ah, bueno, ahora sí está claro. Seguro. ¿Quiénes son los ángeles de las 7 iglesias? Es difícil estar seguro más allá de toda duda. Aun cuando el libro de Apocalipsis nos lo está explicando, es difícil decirlo a ciencia cierta. Yo le puedo dar mi parecer. Algunos piensan que se está hablando de que hay ángeles, seres angelicales. Es la forma más usual en la que se usa el término en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de que dentro de la literatura profética los ángeles son usados y mencionados, como aparece en el libro de Daniel, creo que me hace más sentido pensar que estos ángeles son los mensajeros de las iglesias, que luego son mencionados en las cartas de Apocalipsis 2 y 3, son los líderes de las iglesias. Porque ¿para quiénes eran estas cartas de las iglesias? ¿Para ángeles, seres angelicales, espirituales y simplemente? ¿O quería que esto llegara a las 7 iglesias locales físicas que estaban allí? Yo creo que eran para que los hermanos conocieran estas cosas. Y me hace más sentido que eso era así, si estas iglesias, estas cartas eran enviadas, entregadas a los líderes de las iglesias que estaban allí. Ahora hay un punto por el que yo preferiría que fuera así. Vuelvo y les recalco, yo no puedo afirmarlo a ciencia cierta que estos mini ángeles son los pastores. Pero una cosa sí es segura. Dice aquí que esas estrellas están en las manos del Señor. Y cuando nosotros estamos en las manos del Señor, como Juan dijo en Juan 10, estamos seguros. Yo a mis amados pastores, compañeros del ministerio, aquí presentes y que lo escuchen por la internet o por grabación, estamos seguros en las manos de Jesús. Jesús no solamente está en medio de sus iglesias, Jesús toma a sus siervos y los protege. No es por nosotros, es por Jesús que hacemos lo que hacemos y haremos lo que podremos hacer. Y a Él, y solamente a Él, sea la gloria.